Bienvenidos a nuestro podcast fundamental, en el que estaremos discutiendo de una manera resumida el Catecismo Bautista, y esto con el propósito de incentivar el aprendizaje de doctrinas fundamentales, comenzando con nuestra familia y así impactando nuestras iglesias locales. Ahora, acompáñame a estudiar la siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Pueden todos los hombres hacer uso de las Santas Escrituras? La respuesta: todos los hombres no solo se les permite, sino que se les ordena y exhorta a leer, escuchar y entender las Santas Escrituras. La Escritura es esencial en la vida del creyente. Como hemos visto en la pasada semana, esta es inspirada por Dios. El mismo Jesús, en medio de su tentación, cita Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice de la siguiente manera: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el contexto de Deuteronomio, el pueblo debía de recordar los tratos providenciales de Dios para con ellos. Y es ahí que vemos que en ese mismo capítulo 11, en adelante, dice lo siguiente: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y estatutos, que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces su corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora, ¿qué significa esto? Que lo que Dios ha revelado es esencial tanto para ellos y igual manera para nosotros. Y hay una gran advertencia a que debemos de cuidar de no olvidar. Por lo tanto, podemos entender lo que el catecismo nos está exhortando aquí. ¿Qué nos recuerda en primer lugar el catecismo? Bueno, la necesidad de leer las Escrituras. Es parte de nuestro crecimiento en santificación, la lectura regular de la palabra de Dios. Tenemos que ver la realidad de que Dios se ha revelado en un libro. Y tenemos el ejemplo del etíope eunuco que está leyendo el libro de Isaías cuando Felipe lo encuentra. Era parte de lo que se debe hacer dentro de la adoración de la iglesia de Dios. Miren lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. El escuchar. En segundo lugar, podemos ver la necesidad de escuchar las Escrituras. El escuchar es necesario para llegar al conocimiento de Dios, como nos menciona Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y es así como vemos que la predicación de la palabra de Dios continúa siendo vital para nuestro crecimiento. Debemos de buscar una iglesia local saludable que nos exponga la palabra de Dios y tener una actitud correcta y escucharla. En tercer lugar, la necesidad de entender la Escritura. Por leerla, no la escuchamos por escucharla, sino que hay un propósito en todo esto y es entender la palabra de Dios. Debemos recordar que esta fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 17, dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por lo tanto, mi hermano, durante esta semana, medita en la importancia de la palabra de Dios para tu vida. La importancia que debes de tener en mente, que es el leerla, el escucharla y entenderla. Y que esto produzca una vida que continúe exaltando el nombre del Dios que te ha salvado en gran manera. Que Dios te bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.